Buenos días desde las instalaciones del Hotel HO Ciudad de Jaén. Bienvenidos a la 9ª edición de la Copa Federación de Fútbol Playa, en un partido además de altos vuelos, porque se va a enfrentar el Club Deportivo Empie Málaga Fútbol Playa contra el Roses Playa, o lo que es lo mismo, el actual campeón de Liga frente al actual campeón de la Copa Federación, porque la temporada pasada la final fue precisamente este encuentro que están viendo ustedes ahora mismo en sus pantallas. Empie Málaga, recientemente proclamado, insistimos, como gran campeón de la primera división nacional ante un equipo que tiene una playa de estrellas y que yo creo que va a ser uno de los partidos interesantísimos que vamos a poder disfrutar en esta fase de grupos de la Copa Federación. Una fase de grupos que fue sorteada ya el 9 de agosto y que arrojó un grupo A con el Club Deportivo Empie Málaga, Igicontrol Melilla, Bahía de Mazarrón y Rosas Playa, y un grupo B con Asociación Deportiva Torrejón Club de Fútbol, el Club de Fútbol Benidorm Folletes, Mentidero Cádiz y la Asociación Deportiva Torpedo 66, equipo de Castilla-La Mancha. Tenemos una mañana de fútbol playa por delante en la maravillosa localidad jienense, un marco impresionante para poder vivir este partido, y empezamos, como decíamos, con un plato mucho más que fuerte. Vamos a ver cuáles son las dos alineaciones. Por un lado va a jugar Empie Málaga con Donaire, Antonio José Mayor, Rigaud, David Ardil, Chiqui Ardil, Roberto Galindo, Takaki Oba, Carlos Alfredo Carballo, Matsuda, Adri López y Adrián Martínez. El equipo entrenado por Diego Alonso, y por Rosas Playa jugará Germán Salazar, Marc Borràs, Guillem Panadés, Moussa Chatouf, Ridwan El Basri, Nacho Valladolid, Diagne Mamour, Suleiman Batis, Elliot Munut, Adam Madi y Rami Sagdani. Un equipo, el catalán, que además muestra varios jugadores muy interesantes, internacionales por sus respectivas selecciones. Está plagado este partido de internacionales por cada una de sus selecciones. Iremos desgranando estos y muchos más datos a lo largo de toda la retransmisión, porque ahora lo importante es que la pelota ya está en el círculo central, o en ese centro del campo imaginario que es el campo de fútbol playa. Los 12 minutos ya sobreimpresionados, esperando ya todo, porque está el cuarteto arbitral además revisando que todo está en orden. Rosas Playa a su derecha, a su izquierda el Empie Málaga vistiendo esa camiseta albiazul que pueda recordar quizás al equipo de fútbol de su ciudad, aunque ya saben que la camiseta del Málaga Club de Fútbol es con un tono azul un poquito más claro. En puerta, Germán Salazar, lo estamos viendo de Rosas Playa, el trío de Rosas Playa ya para intentar cerrar este primer balón elevado. El balón hacia el costado, consiguió adelantarse, llega el primer disparo que se marcha por el lateral de la puerta. Busca la bola Dona. La pelota de Dona buscando el costado ahora. Intenta adelantarse Rosas Playa. El disparo excesivamente cruzado. El disparo excesivamente cruzado. Y la pelota que ya es el segundo acercamiento con muchísimo peligro de Rosas Playa. La bola que jugaba ahora por el lateral del conjunto malagueño. Intentaba salir desde atrás, el robo muy arriba. Y llega el primero. Gol. Marca el Empie Málaga después de una salida
un tanto defectuosa del conjunto catalán, del conjunto gerundense. Aquí la cara cariacontecida del guardameta. Y el primer tanto, el robo muy arriba de Roberto Galindo, que estuvo atentísimo para poder poner el primer tanto en la mañana de hoy. 1-0, el campeón de liga que golpea primero. El disparo de Rami Sagdani, el balón se va a quedar. Gol, 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 gol. Se quedaba muerto la pelota y llegó el primer tanto de Rosas Platja. Ha llegado el primer gol de Rosas Platja. El primer tanto después de ese disparo durísimo que no pudo atrapar. Dona. Y qué bien situó la pelota hacia el costado para que Sulibatis pudiera batir y cerrar esa primera ventaja que podía tener en el partido el Empie Málaga, el actual campeón, que ve cómo le empatan esa primera ventaja. Aquí está Takaki Oba buscando el balón en cortito. Donaire. Dona, el disparo que se va a marchar muy arriba. Balón que va a poner en juego nuevamente Rosas Platja. Saliendo desde atrás el balón larguísimo. Se fue excesivamente desviado. Balón nuevamente tocando desde la zaga. Empie Málaga. Dona. El pase de alto riesgo. Balón que se pierde por línea de banda. Buscando a Rosas Platja. Ahora con un poco más de calma después de ver cómo ha situado ese empate tan tempranero. El remate de Marc Borràs. El eterno capitán de Rosas Platja. Jugador interesantísimo. Takaki Oba buscando la bola nuevamente en la zaga. El Empie Málaga que ha empezado fuerte. El partido que se sitúa ya quizás en los parámetros que podíamos esperar. El golpeo en esa chilena de Takaki Oba que impactaba en el zaguero. Se llevó un buen golpe el zaguero de Rosas Platja. Está hablando Germán Salazar precisamente con el colegiado del encuentro, donde Salazar, el internacional francés, buscando esa bola arriba, toca la frontal del área. El Empie Málaga ahora viéndose presionado por ese cambio de ritmo de Rosas Platja en la presión. Busca Dona la pelota, amagaba con cogerla con la mano, buscando ese lateral, el balón dentro de la zona de peligro que despejaba de manera expeditiva el conjunto gerundense. Pelota que se le va a marchar muy desviada. Y llega el gol de Rosas Platja.
Marcó nuevamente Rosas Playa. Otro gol contundente. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo lejano! Ahí vemos el disparo lejanísimo de Germán Salazar, que marcaba el tanto que pone por delante a Rosas Playa. Desde luego ahora mismo saltando la sorpresa. Pelota nuevamente para Dona. Queda muchísimo partido por delante, muchísimo que ofrecer ambos equipos, pero desde luego la reacción al tanto inicial de Roberto Galindo está siendo sensacional por parte del conjunto gerundense. Peleaba Takaki Oba, como siempre, generoso en su esfuerzo. La chilena que se iba envenenando. El disparo nuevamente de Suleiman Batis. La bola de en pie Málaga. Buscando de lado a lado. Toca para Matsuda, el internacional nipón, que salta al terreno de juego. Un jugador eminentemente más defensivo que su compatriota Takaki Oba. Balón hacia el centro, llegaba Matsuda, el toque por el centro, va a pitar una mano en el control de Carlos Alfredo Carballo. Y ahí está el internacional paraguayo que dialogaba con el árbitro. Pedía algunas explicaciones, pero parecía clara el contacto con... Parecía claro el contacto con la mano por parte del jugador paraguayo. La bola Dona, que tiene que estirarse. Cerrando. Está precisamente el arranque por el costado de Carballo. Buscaba la pelota atrás Catarino. Ahí está Catarino, que busca la pelota hacia arriba. Salía Diagne Mamour. El disparo nuevamente de Germán Salazar. Está el primer plano de Carballo. Bolista eminentemente también de los que aportan muchísima brega a nivel defensivo. Dona busca el balón largo. Dona tiene un 2 contra 1 complicado. Ha caído en la trampa defensiva nuevamente el entramado defensivo. Ahora Salazar, que se precipitaba en ese balón por el lado derecho. Se pierde la pelota por la línea de banda. Cuando vuelve a saltar Takaki Oba, posiblemente uno de los jugadores más destacados esta temporada en Primera División. Muchos goles a sus espaldas, decisivos para el título de los malagueños. La falta en ese perfil izquierdo. La está preparando Carballo. Tiene un buen disparo. Carlos Alfredo Carballo, que otea el horizonte, se situaba. Coge carrera bastante larga. Ahí está Carballo. El disparo de Carballo, que se va a marchar ligeramente desviado a la derecha de la puerta de Germán Salazar. El toque ahora de Salazar con el pecho, la presión intensa ahora de en pie Málaga, que también busca cambiar el ritmo. Ahí está Marc Borràs.
Borràs para Salazar. Salazar que intenta salir desde atrás. ¡El disparo! El vuelo de Dona, que no llega a tocar pelota, pero que cerró perfectamente ese intento de disparo de Germán Salazar. La bola arriba, buscando en pie en Málaga poner el empate nuevamente en el marcador. Se queja de una falta el jugador de Rosas Platja, la señala el árbitro más cercano a su posición. El golpeo al que puso el pie Adri López, el cual pide explicaciones. Vamos a ver la llegada y la falta de Adri López, que parece bastante clara. Y el internacional español Rami Sadani, que va a poner la pelota en juego. Es una falta peligrosa, es verdad que un tanto escorada, pero peligroso disparo de Rami Sadani. Ahí está Rami Sadani. ¡Fuera! Se le marchó por muy poco a Rami Sadani. Cerró bien Dona. Jugador con un talento descomunal, el de Rami Sadani. Catalizador, termostato del juego ofensivo de su equipo, cimentado en Sulibatis, en Ridwan. También, como estábamos comentando, en Rami Sadani, jugadores ya habituales en la selección española. Jugadores que estuvieron en su momento en Moldavia con la selección hace ya unas pocas fechas. Y permítanme que haga una corrección, porque el guardameta de Rosas Platja es Elliot Munut. Lo hemos confundido con Germán Salazar, con el habitual jugador portero que suele salir. Hay 3 porteros ahora mismo en la convocatoria de Rosas Platja. Y es Elliot Munut precisamente ahora el que pone ese balón que le botaba y conseguía sacarlo a la línea de fondo. Por lo que tenemos a Elliot Munut, a Germán Salazar y a Adam Madi como guardametas de Rosas Platja. La pelota al primer palo. No consiguió conectarla bien. Y ahí está Elliot Munut, quien pone el balón en juego. Borràs. Elliot para Borràs. Solo un jugador en la presión de en pie en Málaga, con lo que tocan con relativa calma los jugadores de Rosas Platja. Elliot para Borràs, la cesión rápida. Elliot que busca ahora el carril central, el intento de Chilena, al que no consigue llegar, no consigue impactar. Se va al solo Marc Borràs. Se ha hecho daño en ese despeje. Y aquí, mirando al cielo, Sulibatis, porque había fallado una ocasión en la que se había quedado solo. Borràs ahora con problemas en su rodilla derecha. Se va al banquillo Marc Borràs. Posible lesión del capitán de Rosas Platja, que se marcha cojeando de manera muy ostensible. Entrando Musa Chatouf. Dona buscando a Catarino. Toque rápido. El despeje que es bueno. Ahí está Musa Chatouf. Intenta arrancar Chatouf. Y llega el gol.
Le pegó algo mordido Musa Chatuz, pero lo suficiente como para poder despistar a Dona. El 1-3 en el marcador favorable a Rosas Platja. Fíjense cómo se abre hueco. El disparo no es ni mucho menos de el mejor disparo que haya podido hacer. Ah, no, finalmente toca en Catarino. Ha tocado en Catarino. Igualmente salía mordido ese balón, pero llega a tocar en la zaga y es lo que acaba de despistar en última instancia a Dona. Pues el 1-3 en el marcador. De nada valió, o de nada vale en estos momentos, que se adelantara en pie Málaga. Inmediatamente contestó Rosas Platja, y un Rosas Platja que está saliendo respondón al actual campeón de liga. Dona al carril central, la presión a la que llegaba Musa Chatuz. Venga, Dona a Catarino, la bola atrás, nuevamente Dona a la mano, saliendo a la izquierda con Carballo. Carballo que buscaba el otro costado, tocando en pie Málaga con calma, intentando macerar la jugada, intentando llegar a la remontada. Elliot que embolsa la pelota con facilidad, jugando para Rami Sagdani. Elliot Munud, Rami. Toque Rami Sagdani. Pierna izquierda de Rami Sagdani. La pisa. La presión ya sin ningún tipo de disimulo hacia Elliot. Llega Rami. El disparo que se estrella contra la defensa. Llega a la contra de en pie Málaga. Y el repliegue defensivo de Rosas Platja. La pelea de Musa. Bueno, atrás para Elliot. Ahí está Diagne. Diagne que protege con el cuerpo ante la presión de Takaki Oba. A Rami. Rami para Elliot. Elliot a la banda nuevamente. Rami que intenta abrirse hueco. Conseguía ser cerrado por la zaga malagueña porque arrancaba. Y está Catarino buscando la pelota en el carril central. A Sulibatis. Diagne que ordena a sus compañeros cuando este primer periodo está a puntito de terminar. Llegaba la chilena ya fuera de tiempo, en un partido donde en pie Málaga consiguió adelantarse en el marcador, pero Rosas Platja tuvo una reacción de casta, una reacción de equipo grande, y de momento gobierna el partido por 1-3. Aquí el tanto de Roberto Galindo, que batía a Elliot tras una salida de balón cuestionable de Rami Sagdani, entre Marc Borras y Rami Sagdani, que se hacían un poco el lío, pero llegaba Sulibatis para disparar y, ante cierta pasividad de la defensa malagueña, batir a Dona, que había dejado ese balón suelto justo en el saque central después del saque. Ahí está Sulibatis como llegaba. Aquí Elliot, que ponía el disparo en la escuadra. Elliot Munud. Disparo sensacional. Una suerte en la que no hemos visto muy participativo durante el encuentro a Dona. El gol de Elliot Munud, desde luego, es una pasada. Aún lo intentó en una segunda ocasión, donde vimos volar a Dona para tener que cubrir ese disparo. Llegaba también la ocasión de Musa con Catarino, y cómo tocaba en la
en la pierna del defensa del Empie Málaga, en su pierna derecha, para que la pelota se colara sin ningún tipo de remedio en la portería de Dona. Primero el plano con Takaki Oba, con Dona y con Carballo, con aspecto serio. El partido se les ha puesto un tanto cuesta arriba. Diálogo en el banquillo de Roses Playa y panorámica de la gente, de los curiosos que han madrugado y que se han acercado a ver un partido como hemos definido al inicio del mismo, al inicio de nuestra retransmisión, un partido de altos vuelos. No olviden que fue la final de la Copa Federación en su 8ª edición. En aquella ocasión ganó Roses Playa por 7-5, una final para el recuerdo, venciendo a Empie Málaga y llevándose además su primer título a nivel nacional, el conjunto gerundense. El balón ya dispuesto en el centro del campo. Ha saltado Adri Martínez, el segundo portero del Empie Málaga. Primer disparo al larguero. Al travesaño el disparo. Se va a quedar la bola muerta en esa posición. Llega Takaki Oba. La carrera de Takaki Oba por el costado. Salió poderoso Diagne. Diagne que busca el pase. La saca bajo palos. La ha sacado bajo palos el zaguero de Empie Málaga. El partido que ha comenzado en este segundo parcial eléctrico. Aquí quizás lo tenía bastante más claro Diagne para poner ese disparo, pero el pase que fue bueno y el remate también, pero la acción de Carballo providencial. Elliot busca nuevamente el disparo. Elliot, la bola que se va a quedar en el centro del campo. La encuentra Diagne. La bola para el centro. Llega Adri Martínez. Vamos a ver si alguien le pone algo de pausa al partido. Salta David Ardil. Adri Martínez, la defensa, se le puede quedar corto el bote, que no le favorece ni muchísimo menos al jugador de Roses Playa. Ale Elliot. Pues en este primer plano a Musa Chatuz. Se toma otra vez con calma. Parece que ha vuelto a saltar al terreno de juego Marc Borràs. El disparo de Elliot Munut, que se escapa bastante desviado. La bola nuevamente para Adri Martínez. Takaki Oba. Pelota de Adri Martínez. Se le escapó ese control. Estábamos viendo a Ramis Adnani, estábamos viendo a Musa Chatuz. También está Elliot Munut en Roses Playa. Es otra vez Elliot. Quizás en el debe de Empie Málaga la posibilidad que está teniendo una y otra vez de Elliot Munut de intentar percutir sobre la puerta de Empie Málaga. Por arriba. Intentaba pelear la zaga, consigue sacarla nuevamente. De momento, impecable el repliegue defensivo de Roses Playa.
La pelota hacia el lado. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de en pie Málaga! No se puso nada nervioso. Ese balón al perfil diestro. La salida de Elliot Munut. Y llega el gol de en pie. Fíjense la dejada de Carballo. Y cómo ante la salida de Elliot Munut consigue batir el golazo de en pie Málaga. Faltó poco. La parada ahora de Adri Martínez. Llega la presión de Rami Sagdani Catarino. Perseguido ahora por Sully Batis. Pues 2-3. El campeón de liga que, como se dice habitualmente, va a vender cara. Su piel. No va a ser tan fácil verles claudicar, aunque Rosas Playa desde luego es un equipazo. Y va a buscar pues volver a aumentar la distancia, porque desde luego este 2-3 deja las espadas en alto. Aquí en Jaén, Takaki Oba, la carga de Rami Sagdani, la protesta como posible penalti al conjunto malagueño. Aquí vemos cómo se iba al suelo el jugador malagueño. Rami Sagdani que se acercaba, pero la jugada que no terminó, según el colegiado, en ninguna acción punible. Control de Musa Chatuf hacia el costado y efectivamente es Borrás el que saltó al terreno de juego, recuperado de esas dolencias en la rodilla derecha que le hizo salir del campo en un momento determinado. Takaki Oba acudiendo a la posición de zaguero. Takaki Oba, Adri Martínez, abriendo a Adri Martínez, el remate que consigue embolsar en un solo tiempo Elliot Munut. Elliot, el balón arriba, el carril central, la falta sobre Carballo. La falta sobre Carballo, la pelota que se había quedado muerta, llegó Carballo muy atento al cruce, pues estaba Musa Chatuf ya con malas intenciones dentro del área del en pie Málaga. Qué atento el internacional paraguayo para volver a cortar ese esférico. Es Carballo el que va a poner el balón en juego. Disparo arriba. Balón arriba que conseguía atrapar. O sea, repetición de la parada sensacional de Elliot Munut. ¡La chilena! ¡Qué golazo! Gol de Rosas Playa. ¡Qué golazo que acaba de marcar! ¡Qué chilena! Que acaba de poner dentro de la portería de Adri Martínez. Balón cruzado y el golazo de Sully Batis, el internacional español, que nos ha dejado otra delicatessen en el encuentro. Qué golazo que acaba de marcar Sully Batis.
El 2-4 vuelve a poner una renta de +2. Rosas Playa. Bola un tanto peligrosa de Diagne. Balón hacia el costado. Estaba esperando Rami Sagdani. Bola para Adri Martínez. Consigue controlar la Takaki Oba. ¡Qué parada de Elliot! ¡Qué atajada de Elliot Munut! Takaki Oba ya mostrando credenciales. Mostrando credenciales y dejando a las claras que será difícil vencer a En Pie Málaga. Takaki Oba, la jugada de estrategia. Tiene que salir Rosas Playa. Atentos a Rami Sagdani. ¡Al palo! Se lamenta Rami Sagdani de la ocasión desperdiciada. ¡Qué balón de Rami Sagdani! ¡Qué atento la defensa de Rosas Playa para cerrar y salir rapidísimo! El balón de Diagne Mamour directamente de Elliot Munut. Y aquí está la ocasión de Takaki Oba, la parada no menos sensacional de Elliot Munut. Y la ocasión que se le iba al limbo de Rami Sagdani. El balón al segundo palo. Takaki Oba que conseguía esa volea. Pelota hacia el perfil izquierdo del ataque de En Pie Málaga. Llega la presión, el repliegue nuevamente jugando Sully Batis. El pase sensacional de Sully Batis. Protesta el jugador de Rosas Playa de que no le ha llegado a tocar. Creo que es Rami Sagdani el que está en esta jugada. Ya está Adri Martínez en el suelo. Decía Rami Sagdani que no le había tocado a Adri Martínez, que estaba en el suelo en estas jugadas donde el guardameta se ve un tanto implicado. Pues suele ser falta del delantero, aunque lo tenía bastante claro Rami Sagdani que no había ocurrido tal circunstancia. Balón de portería, Adri Martínez. Sorprende el bote. Llega el gol de Adri Martínez. Sorprendió a Elliot con ese bote muy cercano a su cuerpo. Levanta los dos índices al cielo Adri Martínez y llega el 3-4. Les decíamos que no era un partido que no les iba a decepcionar. Aquí el bote un tanto complicado para Elliot. Se le coló a Elliot Munut, que no pudo hacer nada. El 3-4, nuevamente la renta situada en la mínima expresión para Rosas Playa. A 4-14 para que termine. Diagne Mamour que buscaba ese disparo. Adri Martínez que ha situado ese 3-4 en un disparo lejanísimo. Un poco con aire de vendetta después del tanto de Elliot. Desde su propio campo, Catanino que buscaba el disparo, protestaba que le habían invadido su posición. No parecía que fuera así, sí que estaba presionado. Sí que estaba presionado, pero no parecía que hubiera infracción en esa jugada. El balón se lo dejaba atrás Rami Sagdani. La pelea enconada. Va a intentar salir de ahí. Era Chatuf quien buscaba la bola. Tiene que despejar Elliot. Intentaba sorprender al mismo tiempo la posición de Adri Martínez. La bola que se pierde a la derecha de la portería malagueña.
Catarino. Hola, Adri Martínez. Catarino de cabeza. Takaki Oba que la controla. La vuelve a poner. Catarino que no continúa con la jugada. El despeje. La de Catarino nuevamente atrás para Adri Martínez. La presión que no llega. Adri Martínez que busca el disparo. Llega el empate de En Pie Málaga. Gol de Roberto Galindo, que firma doblete, que firma el 4-4. Ya le decíamos, aquí no había acta de rendición. La jugada que terminó en ese despeje que quizás el defensa, el zaguero de Roses Playa no confía en su guardameta, se lanza a cortar ese esférico, no llega a poner el balón atrás bien de Anyema Moore, el balón que se queda en tierra de nadie, y allí el más listo es Roberto Galindo, que pone el 4-4 y que deja, como decíamos, las espadas en alto. Ya fue un partido de muchos goles, la final de la octava edición de la Copa Federación, esa final que se llevaba a Roses Playa por 7-5. La chilena, que consigue despejar Elliot. Está Marc Borràs, que está en el suelo quejándose de un golpe, de un impacto en la cabeza. Se acerca Matsuda. Aquí vemos ese golpe. Había perdido un tanto la referencia de la jugada Marc Borràs y se encontró con el salto, poderoso salto de Kosuke Matsuda. Carballo. Ahí está Carballo, pone la bola a segundo palo, no consigue despejarla Marc Borràs, parece que nadie la había tocado, la pelota finalmente es para En Pie Málaga, y está Catarino, Catarino se lleva la pelota atrás, intentando sacar la presión de Roses Playa. Catarino. Balón al segundo palo, buscaba ese remate muy sutil, esa diagonal. Salía Elliot, bola al lado, no consigue coger puerta. No consigue coger puerta la jugada de Sully Batis. Adri Martínez para Catarino. Catarino ante la atenta mirada de Sully Batis, que acude a la presión. Catarino juega para Oba. Adri Martínez, se complica un poquito la vida. Adri Martínez tiene que llegar a despejar con la testa, porque no podía volver a cogerla con la mano. Y Adri Martínez, que falla en ese disparo, se lanzaba por todas. Ahora Roses Playa por ese balón que se había quedado en tierra de nadie. El disparo final se marcha excesivamente cruzado. Rami Sagdani. Bajando ahora a Rami Sagdani, intentar darle opciones de salida de balón. Ahí está Roses Playa, que buscaba ese ataque, el remate de chilena de Sagdani. En Pie Málaga, que ha puesto el 4-4. En Pie Málaga, que se va con opciones después de dos parciales donde Roses Playa le está dejando las cosas realmente muy difíciles. El campeón sufriendo, el campeón ante el campeón, el actual mejor equipo del país contra el actual campeón de la Copa Federación. Aquí la
Sacada de balón de David Ardil. Sensacional, en una de las mejores ocasiones que ha tenido su equipo. Y aquí como conseguía batir a Elliot Munut. La asistencia buenísima para en ese extra pass. Primero quitarse de encima a Marc Porras y luego batir a Elliot Munut, que sale quizás un tanto perfilado a uno de sus lados. Adri Martínez, que ha estado decisivo ya no solo por el gol, sino también por las 3-4 paradas que nos ha dejado de mérito. Eso sí, el golazo de Sully Batis en esa chilena después de la dejada de Añe Mumur. Gol sensacional. Y aquí posiblemente la acción en conjunto más brillante, la chilena de Takaki Oba, que era respondida perfectamente por Elliot. Un Elliot que no puede hacer nada ante ese disparo de Adri Martínez, que le sorprendía con ese bote un tanto extraño justo delante suyo. Ya amagaba con la presión y aquí como se tiraba Musa Shatouf. La bola que se le quedaba franca a Roberto Galindo. Y ante esa jugada un tanto extraña, Roberto Galindo, que ponía ya no solo su doblete en la cuenta particular, sino un gol más para En Pie Málaga. Y una nueva ocasión de Takaki Oba, que ha estado muy activo, pero que de momento no ha perforado la puerta, aunque alguna ocasión ha tenido el internacional nipón de poner el primer gol en su cuenta particular. Pues mini partido en el tercer parcial, con un Dona que da la impresión que va a volver a ser de la partida, y un Marc Porras renqueante, aunque parece que plenamente restablecido para poder afrontar este tercer parcial. Los dos banquillos recibiendo las últimas instrucciones, y vemos a los jugadores de Bahía de Mazarrón, que van a ser de la partida a lo largo y ancho de esta mañana de Copa Federación, en las instalaciones del Hotel HO de la ciudad de Jaén. Una temperatura idónea ahora mismo para jugar a fútbol playa. Entendemos que después de toda la ola de calor que estamos viviendo estos días, la temperatura irá subiendo, pero ahora mismo perfecto para disputar el encuentro. En Pie Málaga, que jugará la pelota, y Rosas Playa, que tiene pues ahora la oportunidad de demostrar muchas cosas. Lo primero es otra vez esa capacidad que tienen de rehacerse de los problemas. Ya lo demostró en la primera parte, después de remontar de manera sensacional el primer tanto de Roberto Galindo. Ahí está Elliot, buscando Elliot ese disparo. Van hacia Adri Martínez. Me da la sensación de que es Adri Martínez el que vuelve a saltar al terreno de juego después de ese segundo parcial. Catarino jugando, busca a Adri Martínez, a Catarino, la jugada de estrategia. Takaki Oba, que intentaba poner a la espalda de la defensa. La pelea del jugador de Rosas Playa. Adri,
que entre los dos jugadores llega la presión de Rosas Platja, llegaba Rami Sardani, tiene que recogerla Adri Martínez, con el balón a la mano, al perfil derecho, la pierde Galindo. Uf. El pase de Añe Mamour que fue ciertamente comprometido. Catanino con Diagne Mamour. Vaya choque de trenes ahora mismo. Dos jugadores eminentemente físicos, no exentos de calidad, ni mucho menos. Ahí está Catanino, llegaba Rami Sardani, Takaki Oba que buscaba ese perfil. Tiene que volar. Tiene que volar el guardameta de Empiémala. Va a saltar David Ardil, que lo vamos a ver en esa posición con Rami Sardani. También saltaba Takaki Oba. Ahí está Adri Martínez. Vamos a ver si vemos los poderes de ambos equipos. La bola nuevamente. La apertura que fue en Pit Málaga, que da la sensación que está terminando el partido un poquito más entero. Takaki Oba al primer palo. Llegaba Diagne Mamour. Va para Elliot. Marc Borràs que recoge el esférico para Elliot. Ahora los dos equipos con muchas precauciones, pero también con la sensación de que Empiémala ha conseguido cerrar en defensa. David Ardil al segundo palo. El error de marca. El error de marca. Llegaba Rigaud. Llegaba Rigaud con todo en el segundo palo. El testarazo que no cogió puerta, pero la ocasión, la primera gran ocasión del cuarto parcial, sin lugar a dudas, para Empiémala. Borràs cambiando de lado a lado. Se va a perder la pelota por línea de banda. Takaki Oba. El toque del nipón, se iba al suelo Rigaud. Takaki Oba, segundo palo, no. Llegaba Adri López para Adri Martínez. Y entre Adrianes anda el juego. Cuando da la sensación, insistimos, que ha bajado un poco el ritmo de Rosas Platja, aunque ahora va a tener una falta peligrosísima. Llegaba tarde. Llegaba muy tarde el jugador de Empiémala, que se llevaba por delante a Sully Batis. Falta que además tenía de testigo de excepción al Trencía del encuentro, que no se lo pensó dos veces. Y Sully Batis, que va a tener la ocasión de batir a Adri Martínez. La bola muy escorada. Vamos a ver de lo que es capaz Sully Batis, que es un auténtico especialista en estas lides. Vamos a ver qué consigue hacer Sully Batis. Salta al terreno de juego nuevamente Catanino. La atenta mirada de Takaki Oba. Ahí está Sully Batis. El disparo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Sully Batis! Llegaba Ridwan El Barri para felicitar a Sully Batis. ¡Qué golazo que acaba de poner Sully Batis! Básicamente porque la ha ajustado tanto, el balón ha ido al palo y se ha colado como una exhalación dentro de la puerta defendida por Adri Martínez. Qué buen disparo de Sully Batis, del internacional español, que vuelve a poner por delante en el marcador a Rosas Platja. En quizás los peores minutos de Rosas Platja en el partido llegó esa
Jugada rapidísima, el balón hacia el centro, Rami Sardani que no consigue controlarla, la bola para Adri Martínez, levanta la cabeza, otea el horizonte, juega para Catarino, que suele ser ya casi un clásico en este encuentro. Catarino ejerciendo, Adri Martínez la bola para atrás, ejerciendo de termostato y catalizador en esas jugadas, en inicio, en fase de creación. ¡Uy! ¡Qué excesión! Perdió la visión. Y esa falta de entendimiento que casi la aprovecha. Casi la aprovecha en pie en Málaga. Creo que era Carlos Alfredo Carballo, el paraguayo, que estaba atentísimo. Estaba atentísimo a todo lo que pudiera suceder. Ahí está Borrás, el balón que golpeaba, llega un agarrón. Bueno, yo creo que se estaban agarrando los dos jugadores. Catarino que sale a la contra. Busca la pelota Sulibatis, que se va a marchar por línea de banda. Y ahí está Sulibatis que se duele de su pierna izquierda. Y aquí Borrás, cómo consigue llegar a tocar la Riduana y el agarrón entre los dos jugadores. Pues atención, porque puede ser una baja importante para Rosas Playa. La de Sulibatis. Catarino se mete en un pequeño problema. El balón hacia el costado. Pues la apertura que terminó en un disparo a 3 dedos de Carballo, que se le marchó ligeramente desviado. Elliot buscando a Marc Borrás. Ahí está el capitán de los gerundenses. Llegaba la presión en pie en Málaga, que busca presionar con Roberto Galindo muy adelantado. Ya Diagne toca para Takaki Oba. Oba que se va al suelo, el árbitro que entiende que no hay falta, el disparo y Diagne Mamour en el suelo. Tarjeta amarilla para Carballo. Vamos a ver lo que ha pitado, porque ha ido raudo y veloz el colegiado del encuentro. Entendemos que ha señalizado algo. Si ha señalizado falta, podría ser penalti, pero la jugada parecía bastante limpio porque Adri Martínez llegaba a la jugada. La protesta posterior de Carballo, que ha terminado con la cartulina amarilla para el dorsal número 8 de En Pie Málaga. Y sigue en el suelo Diagne Mamour. Doliéndose. Bastantes problemas físicos de jugadores de Rosas Playa. Ya hemos contabilizado dolencias de Marc Borrás, de Sulibatis, ahora Diagne Mamour, que se va acompañado de un miembro del staff, del médico del equipo, ahí echándole agua en la zona dolorida después de ese despeje de puños de Adri Martínez. Colegiado que no ha pitado nada. Nos daba la sensación después de esa tarjeta amarilla que podía haber pitado algún tipo de falta, pero el intento de vaselina, el despeje que sorprendía a Adri Martínez, pero no cogía puerta. Rami Sardani, que intentó una auténtica genialidad. David Ardil. Se termina el tiempo para En Pie Málaga. De momento el campeón de liga cayendo. La presión de Marc Borrás. La saca Rosas Playa, Rami Sardani. El pase puede ser bueno. La manda a las nubes el jugador de Rosas Playa.
El balón de Ridwan que se marchó excesivamente desviado. Salta Musa Shatouf, lo vemos con el dorsal número 6. Punto de avance de en pie Málaga. Adri Martínez jugando para Rigaud. Rigaud, el disparo. Se ponía por delante la defensa de Rosas Platja. El disparo lejano. Mitad despeje, mitad intentar sorprender nuevamente a Adri Martínez. Que atrás de Rigaud. Adri Martínez. Excesivamente largo en esa diagonal. Llegamos a los 4 últimos minutos de este trepidante encuentro. La reedición de la final de la octava Copa Federación. Uy, el bote, uy, el bote, uy, el bote. Gol de en pie Málaga. El bote, la cesión que era un regalito envenenado. El bote que sorprendía a Elliot. Y llega el gol de David Ardil. Pilló a contrapié. Qué bien lo hizo David Ardil para poner el quinto tanto. La cesión atrás de Elliot. Insistimos. Repleto de riesgo, y un riesgo que ha significado que en pie Málaga vuelva a ponerse con la igualada en el marcador. En el centro, el disparo que se va a marchar directamente hacia la línea defensiva de en pie Málaga. Entre los dos jugadores, la pelota que va a perder a la Rosas Platja. Sale Adri Martínez. Catarino nuevamente atrás para Adri. Balón hacia el centro, puede ser buena. Duna que sorprendía a Elliot, pero no llevaba la pelota entre los 3 palos. Elliot. Disparo de Elliot. Tiene que poner la cabeza Carlos Alfredo Carballo. El paraguayo defendiendo con uñas y dientes esta igualada complicada en un partido difícil para ambos equipos, que ha dominado en el marcador Rosas Platja. El despeje que consigue poner la zaga, la cesión nuevamente con peligro. Adri Martínez lanza la contra en pie Málaga, intenta girarse el pase que puede ser bueno. Qué bien vio el desmarque. Qué bien vio el desmarque Roberto Galindo al segundo palo, pero faltó un poco de precisión. Rami Sagdani, la diagonal, llega Takaki Oba a la defensa. La bola para Rosas Platja. Los dos equipos que se lanzan al ataque. Le pitan falta al jugador nipón. Es una ocasión muy clara. Y lo sabe Kosuke Matsuda. Está protestando los jugadores de en pie Málaga que la pelota no estaba dominada. Yo creo que más que señalar que hay una invasión en ese intento de Chilena, es el empujón previo. Esa es la sensación que nos da desde nuestra posición de lo que ha podido señalar en esa acción defensiva de Kosuke Matsuda. Ahí está Takaki Oba, que vuelve a saltar al terreno de juego. El cambio nipón por nipón. Vamos al colegiado, que se ve presionado en esta decisión para los malagueños, controvertida.
Disparo peligrosísimo que va a tener además Rami Sagdani para poner el 6-5, 1.45 en el luminoso. Ahí está Rami Sagdani que coge carrerilla, pierna izquierda. Rami Sagdani, fuera, no, gol, 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 gol. Nos hizo el efecto óptico, pero es lo que tienen los magos, como Rami Sagdani. La bola que se coló como una exhalación en la escuadra de la portería de Adri Martínez. Y aquí lo vamos a ver bien claro. Bueno, la duna que jugó en su favor, porque daba la sensación de que la pelota estaba muy ajustada, pero la duna la reajustó perfectamente. Y Rami Sagdani que pone el 6-5, poniendo nuevamente contra las cuerdas a En Pie Málaga. ¡Qué partido! Resultado además muy parecido al de la final del año pasado, que fue el 7-5 para los gerundenses. La acción defensiva de Rosas Platja. Catarino intenta poner la bola a Catarino, directamente la embolsa Elliot Munut. Diagne, otra cesión complicadísima a Elliot. Juega Diagne Mamu, la bola que se va a quedar para que finalmente ponga la puntera, para que ponga los 3 dedos Elliot. Un Elliot que está haciendo gestos ostensibles diciendo otra cesión muy compleja. Está Elliot que recoge el balón con las manos. Ahí estaba Rami Sagdani. La jugada de estrategia con Sulibatis. Un Sulibatis que se ha recuperado de sus dolencias. Catarino, tarjeta amarilla en ese forcejeo. En ese forcejeo se lleva un golpe el jugador de Rosas Platja, que se queja de ese impacto. El diálogo del dorsal número 5 de En Pie Málaga, solicitando explicaciones. El colegiado dándoselas y también interesándose por el estado del jugador de Rosas Platja. Vamos a ver la jugada repetida. El forcejeo. Y quizás ese brazo derecho sube un poquito más de la cuenta. Sube un poco más de la cuenta y efectivamente impacta en el cuello. Y la toma que... Bueno, parece un forcejeo, pero da la sensación de que Catarino sube el brazo un poquito más de lo aconsejable en ese tipo de forcejeo. Y esto va a darle una ocasión a Sulibatis de poner el 7-5. Un Sulibatis que sigue doliéndose de ese impacto en el cuello. Ahí está Sulibatis. ¡Qué parada de Adri Martínez! ¡Qué paradón de Adri Martínez! Va Sulibatis a la esquina. Buscó colocarla muchísimo a Adri Martínez, que le hizo una perfecta lectura del disparo. En esta ocasión no pudo ser sorprendido. Adri Martínez que juega 30 segundos en el marcador. Catarino dentro del área, excesivamente fuerte Takaki Oba, que solo puede seguir la pelota con la mirada. Balón para Elliot. Cuenta atrás del lanzamiento del guardameta. La peleaba Sulibatis. Quedan 5 segundos. Todo parece indicar que va a llegar la derrota de En Pie Málaga. La bola para Elliot. Arriba. Victoria de Rosas Platja 6-5. Dando la primera sorpresa ya desde el primer instante. Desde el primer instante la sorpresa, el 6-5.
de Rosas Playa contra Empie Mala. Cae el campeón de liga en la jornada inaugural de esta Copa Federación desde Jaén. Vaya partido, Catarino pidiendo explicaciones de esa última jugada en la cual no estaba muy de acuerdo, pero reina el fair play en mitad de campo. El aplauso de la hinchada de Rosas Playa. Los jugadores que se van por el centro del campo ya para abordar ese final de partido. Y aquí las últimas acciones del encuentro, las últimas repeticiones en un partido que finalmente, aunque dio la sensación que Rosas Playa estaba quizás tirando ya del depósito de reserva, finalmente se consiguió llevar el encuentro en un partido donde además vimos, sobre todo en el debe de Rosas Playa, esas cesiones muy peligrosas a la portería de Elliot Munot. Es el momento de despedirnos. Les damos las gracias por haber seguido este primer encuentro, pero no se pierdan porque hay mucho más por ver en esta Copa Federación. Nos vemos.